Hola, muy buenas a todos, compañeros y profesor. El día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la historia del cine en Medellín, cómo fueron sus inicios, cómo fue su desarrollo y cómo se comenzó a implementar el cine o las funciones cinematográficas en la ciudad. Muy bien, para iniciar me gustaría hablar un poco acerca de la historia del cine en Colombia, cómo llegó el cine a Colombia y el cine como función, como entretenimiento llegó a Colombia a finales del siglo XIX, poco después de que se inventó el cine como lo conocemos, como una proyección más allá de una obra teatral. La primera proyección cinematográfica en Colombia se llevó a cabo en Bogotá en 1897, en las primeras décadas del siglo XX. El cine se convirtió en una forma popular de entretenimiento, sobre todo en las urbes más adineradas en todo el sector de Colombia, y también se construyeron numerosas salas de cine en todo el país rápidamente. Las principales ciudades donde se proyectaban películas en Colombia, como ya mencioné, eran Bogotá, Medellín también, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y entre otras pocas. Realmente no eran muchas ciudades donde se pudiera proyectar cine, principalmente por las condiciones de vida de las personas y porque habían otros ministerios más importantes, como nosotros ya podríamos saber. Se construyeron grandes cines que a menudo tenían un diseño arquitectónico impresionante, más acercados a la visión europea de lo que es un cine, y intentando asemejar toda esa infraestructura que comprendía una sala de cine o el propio espacio que eso representaba, y se convirtieron en lugares de reunión para la población local en las décadas del siglo de 1920 y 1930, sobre todo en toda Colombia. El cine mudó y las películas pasaron de ser en blanco y negro y pasaron a ser como las conocemos, que eran películas a color proyectadas por una máquina de los rollos donde se proyectaban las películas. Pero a partir de la década de 1940 las películas comenzaron a producirse en color. Bueno, ya no solamente en color, sino que también se proyectaban con sonido. Era una añadidura que se le dio a las cintas de cine. Y en la década de 1950 el cine colombiano comenzó a desarrollarse principalmente por tendencias internacionales, y se produjeron algunas películas importantes como La Gata de 1956 y Rodrigo de No Futuro de 1969, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. El cine colombiano continuó creciendo y evolucionando. Comentando propiamente acerca del cine en Medellín, eh, en Colombia, en la primera década del siglo XX, la ciudad Medellín comenzó a experimentar con la proyección de las películas en 1907, cuando se presentaron algunas películas mudas en el Teatro Junín, uno de los teatros más importantes de la ciudad en ese momento. En los años siguientes surgieron varios cines en Medellín, incluyendo el Teatro Principal, el Teatro Lido y el Teatro Bolívar. A medida que la popularidad del cine crecía, se construyeron salas de cine dedicadas exclusivamente a la proyección de películas. Uno de los primeros cines en la ciudad fue el Cine Caribe, que abrió sus puertas en 1927. Durante las décadas siguientes, la industria cinematográfica en Medellín y por supuesto en toda Colombia en general experimentó un auge con la producción de películas nacionales, como ya las mencioné anteriormente, y la llegada de películas extranjeras sobre todo, porque ese era el principal motor que sostenía los cines, ya sea por la venta de productos comestibles como las llamadas crispetas, bebidas, etc. Esas fueron características que se fueron añadiendo al cine y lo fueron alejando un poco de esa experiencia teatral, y pasó a ser más parecido a una recreación o más parecido a un espacio de entretenimiento conjunto o familiar, más que una experiencia propiamente, digamos, individual. Los cines se convirtieron en lugares populares para la recreación y el entretenimiento, sobre todo a partir de las décadas de 1950. La ciudad contaba con una gran cantidad de cines, más que la mayoría del país, incluso al mismo nivel que en Bogotá.
El primer cine en Medellín en el siglo XX fue el Cine Páez, que fue inaugurado en 1909 por el empresario antioqueño Pedro Nel Ospina. Este cine estaba ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Páez, y tenía capacidad para albergar aproximadamente a cerca de 300 espectadores. En su época, el Cine Páez fue uno de los lugares más concurridos de la ciudad, sobre todo por la novedad que conllevaba la construcción de este recinto. Y este cine se convirtió en un importante centro cultural para los habitantes de la ciudad. Desde entonces, este cine ha sido una parte, digamos, puede ser fundamental de la vida cultural de la ciudad. Y aunque el primer cine en Medellín fue inaugurado en 1897, no fue hasta el Cine Páez que realmente se popularizó este medio, porque realmente en ese tiempo, en 1897, era un espacio más que nada muy reducido para ciertas personas, para determinadas personas que podían acceder a ese entretenimiento o a ese espacio de recreación. Y en ese momento Medellín era una ciudad de constante crecimiento urbano y económico, y se estaba convirtiendo en uno de los centros económicos más importantes del país. Esto significó que había un mercado en constante expansión para el entretenimiento y la cultura, y el cine era una forma popular de satisfacer esta demanda, porque se pensaba que el cine estaba a la vanguardia de la modernidad en el mundo. Y en la década de 1920 surgieron varios cines en Medellín, que ya mencioné anteriormente, que se convirtieron en lugares populares para la proyección de películas extranjeras, sobre todo. Los cines más grandes como el Teatro Colón y el Teatro Junín eran también lugares populares para los espectadores en vivo, como obras de teatro y conciertos. No solamente se usaban para las funciones de cine, también en otros espacios culturales, donde se hacían diferentes proyecciones. Costumbre que todavía se mantiene no solo en Medellín, sino que se mantiene en varias partes de Colombia. Y en la década de 1950, la industria del cine en Medellín se expandió aún más, como era de esperarse, y también en todo el país, con la apertura de nuevos cines y la producción de películas colombianas en la ciudad, producciones locales que se hacían en la ciudad. Durante este tiempo, también surgieron nuevos géneros de cine en Colombia, como el cine de ficheras, que se volvieron muy populares entre los espectadores, y más o menos hoy en día el cine sigue siendo un medio bastante popular en la ciudad, con numerosos cines en toda la ciudad que proyectan películas. A continuación presentaré una lista de las primeras películas que se proyectaron en la ciudad. Como ya mencioné, en 1905 se proyectó la primera película en Medellín, y fue una película muda llamada La llegada del tren a la estación de la ciudad, que había sido filmada por los hermanos Lumière de Francia. En las décadas de 1920 y 1930 surgieron varios cines importantes en Medellín, como el Cine América, el Cine Colombia, que sigue vigente hasta el día de hoy, y el Cine Metro. Estos cines se convirtieron en puntos de encuentro populares para la población en Medellín y ofrecían una amplia gama de películas que eran más de nada envergadura internacional. En los años 50 y en los años 60 la industria cinematográfica en Colombia experimentó un auge importante, y en Medellín fue uno de los epicentros de este desarrollo. Varias películas importantes fueron producidas en la ciudad durante este periodo, incluyendo María Cano en 1956 y El Judas en 1967. En la década de 1970, la violencia política y la inseguridad comenzaron a afectar la vida diaria de Medellín y en toda Colombia. Los cines comenzaron a cerrar debido a la disminución en la asistencia y, por supuesto, la amenaza de la violencia. Sin embargo, algunos cines lograron mantenerse a flote, como el Cine Astor, que continuó proyectando películas durante varias décadas. En la década de 1980, Medellín se convirtió en el epicentro del narcotráfico en Colombia. La violencia y la inseguridad aumentaron en toda la ciudad dramáticamente. A pesar de todo ello, algunos cineastas locales continuaron produciendo películas, y el Festival Internacional de Cine de Medellín se estableció en 1985, lo que ayudó a aumentar la industria cinematográfica en toda la ciudad. Y en la década de 1990, la situación de inseguridad en Medellín
comenzó a mejorar y algunos cines comenzaron a abrir de nuevo. El cine San Ignacio se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad y se convirtió en un lugar popular para ver películas de arte y también de ensayo, lo que nosotros llamamos el cine de autor. Y el Festival Internacional de Cine de Medellín continúa siendo uno de los eventos culturales más importantes de toda la región de Latinoamérica. Y en definitiva, la historia del cine en Medellín durante el siglo XX ha sido una mezcla de muchos éxitos y muchos desafíos, sobre todo por conflictos nacionales. Porque a pesar de la violencia y la inseguridad que afectó toda la ciudad, en varios momentos la industria cinematográfica logró mantenerse a flote y de alguna forma logró salir de esa depresión económica y social que estaba viviendo el país.